Hombres y mujeres, atención. Niño, cállate. Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Y si un pájaro mueve un ala, que también lo oigamos. Y si una hormiguita mueve su patita, que también lo oigamos. Llegó el día señalado. Gómez Agudelo coordinaba los últimos detalles y le hacía frente a todos los imponderables. Para la fecha de su primera emisión, el 13 de junio de 1954, el nuevo servicio público que es la televisión en Colombia depende directamente de la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia de la República. Los equipos de transmisión vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos. Tras una carrera contra el tiempo, la fecha de inauguración coincidía con el primer aniversario del golpe de Estado. La televisora nacional saldría al aire por primera vez para 400 receptores con un osado control remoto desde el Palacio de San Carlos. La alocución presidencial. En hogares y vitrinas de almacenes, el estupor no tiene límites. Comprarse un televisor es como llevarse a casa el Teatro Colón, sin el esplendor o la incomodidad de sus palcos decimonónicos. El Estado programa cultura o entretenimiento. Presente estará la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Olaf Ross, en el más brillante momento de su historia. Gómez Agudelo fletó un avión que trajo técnicos y actores cubanos de un recién clausurado canal, con familias, mascotas y trasteos. Instituto Nacional de Radio. Inravisión se crea en el año 63. El Estado, dueño de los canales, arrienda los espacios y vende servicios a las programadoras que se financian con la venta de publicidad. En estos momentos llegamos al despacho del señor gobernador de Cali. En el instante de nuestra entrada, don Jorge Pérez Vázquez, presidente de la Compañía Colombiana de Tabaco, hace entrega al general Gómez Arena, gobernador del departamento, de un cheque de 100.000 pesos, donación de la Compañía Colombiana de Tabaco para los damnificados de Cali. Es una sala muy espaciosa donde hay tal cantidad de cuadros que nos sería prácticamente imposible recorrerla toda. Telehipódromo, transmitido en directo desde el Hipódromo de Techo y los estudios de la 26, fue por años el programa dominical de variedades.
Luz Marina Zuluaga ha sido elegida como la más hermosa del universo. La transmisión de su arribo triunfal al aeropuerto de Techo y el homenaje que le tributa Bogotá. Los poderosos soviéticos se alzaron con una ventaja de 3 goles en 3 minutos. La causa colombiana parecía perdida. Sin embargo, los soviéticos se llevaron una buena sorpresa. En 10 minutos memorables, la presión colombiana comenzó a dar resultado. Lo que parecía imposible se iba a conseguir. Marcó Klinger, completó el inmenso partido colombiano igualando el marcador. 8 goles en un partido fantástico. En esta ocasión se inaugura oficialmente el servicio de televisión educativa para todo el país. Enseguida las palabras del director de la Televisora Nacional de Colombia, doctor Fernando Restrepo Suárez. No es en forma alguna la televisión educativa una nueva fórmula salvadora para nuestras vastas carencias en materias culturales, ni pretende reemplazar, como lo ha dicho el señor ministro de Educación, la indispensable labor del maestro. Queremos que sea su auxiliar una poderosa ayuda audiovisual que venga a colmar los vacíos que por razones conocidas se presentan en todos los niveles de nuestra educación. Buenos días, alumnos de tercero. Ya comienzan nuestras clases. Saludos amigos de la cultura y pobres gentes que no tienen televisión satelital, bienvenidos a una nueva emisión de En órbita que hoy celebra los 60 años de la televisión en Colombia. Hemos salido de los estudios y del chroma key para que mi cuaderno y yo podamos encontrar otro personaje interesante a quien entrevistar y me encuentro ni más ni menos que con Pepe Sánchez. Bienvenido Pepe a En órbita. Bienvenidos ustedes. No, pues muchísimas gracias aquí con el futuro pedreódromo. Bueno, tú empezaste en la radio, ¿correcto? ¿O empezaste en televisión? No, en la radio. En la radio. En la radio, algo que he referido, como dicen en la costa, varias veces, pero es muy curioso. Mi hermana, Isabel, estudiaba en la Nacional, estudiaba filosofía, y Humberto Martínez Salcedo estudiaba Derecho en la Nacional. Eran amigos. Los dos trabajaban en la HJCK. Mi hermana hacía libretos y era locutora. Y Humberto era locutor. Algún día, un domingo, tenía que ir Humberto a reemplazarla, porque ella tenía, era el turno, y un domingo de estos no apareció Humberto. Entonces mi hermana tenía una cosa urgente que me llamó a la casa y me dijo, venga y presente el concierto del domingo. Yo tenía ya cierta familiaridad con la emisora, yo iba casi todos los días, daba vueltas por ahí, me gustaba el ambiente. Entonces, esto era la HJCK. Entonces me senté del micrófono y presenté el concierto del domingo. Tenía cierta familiaridad con los nombres de autores, de músicos, toda esta cosa. Y a raíz de eso, Álvaro Castaño me contrató como locutor y ahí arrancó la cosa. Ok, ¿y qué estabas haciendo cuando se emitió por primera vez televisión en Colombia?
me sentía como un poco raro. La primera emisión la vimos con mi hermana Isabel en la casa de Bernardo Romero Lozano, el papá de Bernardo Romero Pereiro, que fue el primer director de dramatizados que tuvo la televisión, porque él dirigía un grupo de radioteatro muy interesante y entonces pasó a dirigir televisión. Se trajo al técnico de sonido, que era Manuel Medina Mesa, que asimiló muy pronto todo el manejo del switch, toda la cosa, y desarrolló un gran sentido de la imagen. Entonces, entre los dos, sucesivamente siguieron haciendo muchos teleteatros y cosas. Pero el primero estuvo a cargo de los técnicos cubanos. Toda la técnica fue cubana, y Bernardo dirigió ese primer intento. Entonces, en la casa de él veíamos, esto era extrañísimo, en la cajita negra. Uno no se imaginaba, se había oído hablar de la televisión, pero están ahí. Y entonces pasó eso, y como a la media hora estaban tomando aguardiente con nosotros ahí en la casa. Entonces, ustedes que estaban ahí, era una sensación muy rara. Pero en ese momento yo ni soñaba en asomarme por ahí. Yo estaba de locutor, creo que ya había pasado a la Radio Nacional. Y estando en la Radio Nacional fue que me pasaron a televisión como locutor, lector de noticias, y había, con frecuencia se pasaban documentales, entonces yo narraba los documentales. El general Rojas Pinilla iba a saludar a una tía, entonces el saludo de la tía de Rojas Pinilla. Todo eso habría que traer. En este momento el general se encuentra... Sí, me tocó, por ejemplo, ir a control. Los controles remotos eran un despliegue de tecnología, una cosa tremenda, complicadísima. Aparatosísimo. Y me mandaron a muchas cosas, pero una de esas, a la visita que le hizo María Félix al general Rojas Pinilla. Entonces me instalaron un micrófono en un salón de palacio, ellos dos allá, sentaditos. Entró María Félix, muy linda, todos ahí se sentaron a hablar. Y no, es decir, lo que hablaban no se oía. Sí. No, además porque estos micrófonos no existían. Entonces yo con una balita aquí, hable. ¿Y te tocaba improvisar? Como... Claro. Decir 100 veces la biografía de María Félix, las películas que había hecho, lo importante que era, y y repita. Y yo creo que no menos de una hora. Entonces era una cosa, no menos de una hora, eso fue eterno. En este momento el general le pregunta por el clima. María Félix mira eso no, una vez me tocó, yo no sé si fue la inauguración de la Feria de Exposición o un aniversario, o el primer año de la Feria de Exposición, que lo hizo Rojas Pinilla. Me pusieron mi micrófono acá, allá iba todo el desfile de los animales de todo el país, no sé qué, y allá estaba el Estado Mayor y yo aquí, y se llena esto de gente, y me dejaron sin ver. Pensar en un monitor en esa época, eso era un sueño, eso sí, claro, no existía. Entonces yo con el micrófono aquí alcancé a ver al coordinador que me hizo así con un libreto allá, y yo empecé a hablar. Me habían dado una lista del orden en que iban a aparecer todos los animales que desfilaban. Entonces empiezo yo a leer la lista del ganado porcino de la sabana de Bogotá, y mientras yo leía, hablaba del ganado porcino, la cámara paneaba a todo el Estado Mayor. ¿De verdad? Eso fue tremendo, y cómo me decían que me callase, yo seguí. Claro, me imagino que poncharían a otra cosa, no sé. La televisión en un comienzo funcionó casi que exactamente como la radio, ¿verdad? Sí. Bueno, en general... Incluso todavía. Y en general la televisión no se sabía muy bien qué era, todavía se está descubriendo hasta ahora, más o menos, pero en un principio no se sabía si era como la radio, como el teatro, como el cine. ¿Qué es esta cosa? Nadie, y no solo aquí, a nivel mundial, no se sabía muy bien para dónde cogerlo la televisión. Y era así, bastante radial, desde luego. ¿En qué cambió esa noción la llegada de Sequizano? Eso... Sí, mira, había... bueno, en teatro se hacía muy poco, casi nada. Víctor Mayarino hacía de golpe temporadas, había un tipo de teatro de sainetes y de comedias, Campitos, había un célebre productor y director, ¿no?, que hacía unas comedias. Creo que adaptaba cosas argentinas para acá. En fin, era así, venía revistas musicales de golpe. Pero era muy poco. Entonces,
Por otro lado, ya en la televisión se nutría de los actores de la radio. Entonces era un concepto un poco radial, vocal, en la actuación. Y hasta ahí, ¿no? Llegaba ahí. Aparece Saquizano, con esta teoría de Stanislavski, y pues a los que tuvimos oportunidad de estar ahí nos empezó a abrir los ojos, hombre, a un panorama tan diferente, a un trabajo que exigía una técnica rigurosa, que exigía una posición filosófica inclusive, que exigía un compromiso social, en fin, abrir todo el espectro del teatro, y esto fue una maravilla, nos descorrieron la cortina. Y yo creo que eso fue el aporte definitivo, aunque duró apenas 5 meses. Hubo una confabulación entre los que en ese momento se consideraban pues, los chachos del teatro, eso, y acusaron a Saquizano de hacer proselitismo comunista, lo cual era absolutamente falso. Yo era testigo, yo asistía a las clases y a duras penas nos alcanzaba el tiempo para los ejercicios y para la investigación y para todo lo que estábamos haciendo. Lo acusaron de que había venido a hacer proselitismo comunista a 4 pelagatos y lo echaron en 5 meses del país. Pero dejó, porque el trabajo era intenso, era intensivo, éramos 40 divididos en 4 grupos de a 10, de 8 a 10, de 10 a 12, 12 a 4, 4 a 6. Y el tipo era así, una máquina para trabajar. Disciplina japonesa. Es una cosa impresionante, impresionante. Entonces, con esa intensidad de trabajo, de clases, alcanzamos a asimilar y a enamorarnos y a tratar de empezar a poner en marcha un proyecto, ¿no? Yo tenía entre mis preguntas una parte sobre curiosidades de la televisión. Ahorita detrás de cámaras tú me hablabas sobre el teleperiódico El Meridiano, pero ahora que me hablas sobre el sabotaje que le hicieron a Saquizano, pienso que eso es una historia que se repite una y otra vez, la de gente que pertenece a entre comillas, el pasado, y que de repente ve algo novedoso que está llegando a revolucionar lo que ahora es y sienten miedo porque los van a desplazar y ¡tra! Boicot. Y este país es experto en el cuadro. Bueno, ¿cómo pasó esto del Meridiano? Cuéntame esa historia sí, aquí. Esto es un episodio muy breve, pero muy curioso. Yo participé, un grupo de amigos, eran 3, eran un señor Antonio Longa, que era como un ejecutivo, un productor de cosas, de negociante. Estaba Rafael Maldonado Piedradita, que era un joven, en esa época joven periodista, y Manuel Franco, que era realizador de cine, había hecho algunos cortos, algunas cosas. Bueno, se unieron los 3 con la idea de poner un noticiero. Entonces, después de todos los trámites y toda la cosa, se llegó a realizar el noticiero con un concepto muy libre y muy curioso que ahora se está repitiendo. Se le veían, digamos, las tripas a la cosa. Se veían los sets, porque en cada set había una sección de algo, de economía, de modas, de tal. Eso se veía así. Y había un set que era del locutor. Entonces, todo eso destapado, se veían las backings y toda esa cosa. Y la cámara buscaba al locutor que recibía por un teleprompter, podía ser, ¿cómo se llamaba? Sí, como un telex, un cable. Sí, recibía las noticias. El locutor era Hernán Mejía Vélez, que fue el jefe de programación de la HJCK mucho tiempo. Y era un locutor excelente, con una voz profunda, baja, así. Y Hernán en calzonarias, en tirantas, en camisa, recibía por el telex las noticias y las leía. Las noticias se generaban en la oficina. De la oficina mandaban, ratatata, iba apareciendo las noticias. Un fax primitivo, pues. Exactamente, exactamente. Y si era noticia económica, había el comentarista económico, se le daba la palabra y el tipo en su set comentaba la cosa. Era una cosa muy dinámica y para el momento, es que hay que ver que estamos en los albores de la televisión. Para ese momento era una visión muy avanzada.
Pero ahí, en la medida en que se ha vuelto un negocio más sólido, de alguna manera se ha vuelto más difícil hacerlo, ¿o no? Pues digo, porque tú en ese momento tuviste la oportunidad de pasar de la radio a la televisión, de ser actor, de ser locutor, después de ser escritor, pudiste sacar las cámaras de RTI para ser Don Chinche. Ahora es muy difícil, ¿o no? Sí, muy difícil. Es el problema del rating. Es decir, para que una cosa tenga un valor creativo, tiene que tener un alto porcentaje de riesgo, de experimento. Y eso no, es decir, la pauta no deja experimentar. Entonces se acude a fórmulas ya resabidas, y esas fórmulas resabidas acaban por cansar al público. Entonces se desgastan las fórmulas, entonces hay que encontrar otras fórmulas, pero siempre se está en función de buscar la fórmula, no de ensayar una cosa nueva, no de experimentar. ¿Cómo funcionó el experimento de armar el set, entre comillas, de Don Chinche? Como la sacada a la calle, lo que tú me estabas contando del establo, involucrar a la gente, el Renault 16, o sea, ¿cómo funcionaba sacar a la calle pues, la televisión que antes era tan pesada y tan aparatosa? Bueno, yo creo que sigue funcionando porque la repetición del Chinche fue exitosa. Hace nada, sí. Hace poco. Sí, el estudio aprisiona un poco, no tanto ahora, que se hacen estudios y hacen cosas que parecen más de verdad. En ese momento el trabajo de escenografía eso era un poco precario. La iluminación también, todo, había una serie de impedimentos tecnológicos, porque había que iluminar mucho por las cámaras, era muy duro, eran cámaras de tubo, entonces no tenían la sensibilidad de las cámaras de ahora. Entonces la luz tenía que ser full, lo cual impedía crear atmósferas de luz y delataba el cartón de las escenografías, y era una cosa ahí como sacar esto aquí a la luz del sol. No había la posibilidad de tratamiento de la luz, crear atmósferas. Eso no, eso vino mucho después, hasta ahora está veniendo. Entonces, asomarse uno a la calle era muy importante y una cosa que refrescaba mucho, porque este encierro en sets de ese tipo, bastante mentirosos, y eso era un poco fatigante y no sabía de verdad la cosa. Además, yo fui muy aficionado al cine y íbamos a un cineclub con mis hermanos, al Cineclub de Colombia, entonces ahí vimos todo el neorrealismo. Entonces, el neorrealismo me impactó y no se me ha salido de la cabeza. Entonces yo decía, eso se tiene que poder hacer. Pero no se podía hacer porque las cámaras no permitían. Cuando ya se pudo hacer, ya se pudo sacar la cámara a la calle, entonces yo quise aprovechar y meterle una brizna de neorrealismo a la cosa. Fue cuando el Chinche. Cuando se habla de Don Chinche, se habla del costumbrismo colombiano. ¿A ti te gusta esa denominación, el costumbrismo, hablar sobre eso, o simplemente es una manifestación de ese realismo? Sí, claro. Sí, el término costumbrismo es un poco encajonador, es decir, es una visión de la cultura de la gente, de la cultura de un país, la cultura de un entorno, más que esa cosa limitante del costumbrismo. Es eso, pero es mucho más. Es una manera, una actitud, una manera de ver la vida, una manera de comer, todo eso. Es que existe un algo elitista, ¿no?, en llamar las cosas costumbrismo, sí, cuando se está hablando de la gente que anda arrancada como Don Chinche, como Eutimio, sí, como gente del común, entonces ahí dice, ay, no, eso es costumbrismo, sí, lo demás es cultura. Claro. Y resulta que es que así somos. Sí, pues. Sí. ¿Y eso era común verlo en televisión? Se había, no, que del costumbrismo se había ensayado. Primero, la familia Mallarino, Víctor Mallarino, papá, y sus hermanos y hermanas, habían hecho una cosa muy graciosa, era muy cachaca, muy bogotana. Se llamaba Hogar, Dulce Hogar. Y era toda la familia Mallarino, hacían distintos papeles, era muy lindo como demostración actoral y todo era, pues, el ambiente bogotano, sin ni más ni menos. Eso fue lo primero, pero duró muy poco.
Después vino el Yo y Tú, con Alicia del Carpio, que ella, inclusive ella misma lo decía, es que le decían que cómo había asimilado tanto el costumbrismo. Y decía ella, es que la gente la clase media se comporta igual aquí que en Madrid. Entonces, ella muchas imágenes las tenía en su casa de Madrid, de gente que había conocido allá, y las aplicaba aquí y era más o menos el mismo comportamiento de clase. Pero la cosa popular ya, esencialmente popular, no creo que no había habido antecedentes. ¿Tú tienes algún tipo de fórmula para el humor? Es decir, ¿tú tienes algún punto de partida al menos? ¿O sientes que es una cosa más de empatía? Como... Sí, yo creo que el punto de partida lo tengo en mi papá, que era un tipo de mucha chispa, un tipo de mucha bonomía, muy desprevenido en la vida, muy amigo de la gente. Recuerdo mucho el entierro. El papá fue como si hubiera sido un ministro. El papá era fotógrafo. Tenía uno de los viejos fotógrafos de Bogotá y tenía su clientela, tenía su estudio. Y bueno, Bogotá era un pueblo, era una ciudad chiquita de 600.000 habitantes, digamos. Pero entonces a él lo conocían mucho por el centro y lo saludaba a la gente. Iban amigos a pedirle consejos. Siempre él estaba en función del consejo y de pasarle el billetico al amigo. Tenía un grupo, mi papá nunca tomó trago, pero tenía un grupo de 3 o 4 amigos que eran aguardienteros. Ellos iban a la fotografía del estudio casi todas las tardes, entonces papá les tenía su botellita de aguardiente. Entonces iban allá y yo escuchaba todo esto porque eran unos calemburistas y una cosa, eso era una... Salíamos con mis amigos, 2 o 3 amigos del colegio a la fotografía, a tomar onces, porque nos encargaba onces, el papá, todo, y a oír a estos viejos bogotanos contar anécdotas y grasejos, y eso era una delicia. Yo creo que eso fue una excelente escuela. Pues, y es que además ya después, pues tú trabajaste con Fanny Mickey. Sí, claro. Es decir, la creación como de una bohemia, sí, de alguna manera sí terminó nutriendo por un lado al teatro, por otro lado a la televisión. Claro, claro. A propósito de eso, por ejemplo, con Humberto Martínez, nos sentábamos a tomar trago y hablábamos en verso. Nos daba por hablar en verso toda una noche. Entonces, imagínate. Repentizando. Sí, sí. Y comentábamos de todo, hablábamos en verso. La condición de hablar en verso. Ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios humorísticos, sí, me fue alimentando, yo creo, y ya entonces se convierte en una manera de ver la vida, ¿no? El Chinche hubiera podido ser una tragedia. Es decir, todos desempleados, mendigando allá a ver el almuercito, el pobre doctor Pardito que le dan de comer. Eso era es decir, pero visto desde otra óptica, pues podía resultar gracioso. Y además es que en este país ya no tenemos más remedio que nos da risa. Es tanta la miseria que nos tiene que dar risa porque si no nos morimos todos. ¿Se está tratando a la gente como idiota ahora? O sea, la televisión sí está acostumbrando. Siempre se la ha tratado, sí. Hay un principio que es fascistoide, ¿no? Que es lo que la gente no entiende. Que a la gente lo que come es lo fácil. Resulta que en la primera etapa de la televisión, que fue una televisión con un aliento cultural, con una inclinación a mirar el entorno, a descubrir el país, a reafirmar la cultura, resulta que se hacía conciertos, hacía programas científicos algunos muy entretenidos, se hacía adaptaciones de teatro clásico, hacía una serie de cosas y la gente lo veía y la gente lo admitía. Claro que ahora, me imagino que llegar a eso así plenamente es difícil, primero porque ya es una maquinaria al servicio del consumismo, sí, y segundo porque hay una competencia del cable que no es propiamente eso. Entonces, seguramente competir con eso en términos de cultura, eso va a ser difícil. Pero sí, desde luego, y no es porque estén aquí presentes, instituciones como la Señal Colombia y esto están llenando o tratando de llenar ese vacío, que sin creer a la gente idiota, ¿no? Y dándoles algo que les alimente un poco el espíritu, ¿no?
Sin necesidad de ser algo complicadísimo. Complicadísimo. La cultura es algo divertido. Tiene que ser. Lo que pasa es que, bueno, habría que remontarse a otras cosas. ¿Se hacía televisión con un poco más de libertad antes? Yo no sé si esto pasa en otros lados, porque también en otros lados no es que esté mejor la cosa. Pero por lo menos acá, desde que se abrió a la televisión comercial, nunca ha estado en manos de comunicadores. Han sido gerentes, el gerente que estaba en una fábrica, no que lo ponen a gerenciar la televisión, el otro que estaba por allá, siempre pensando en la gerencia de una empresa, no en una empresa que comunique, que diga, no. Creo que la excepción era Fernando Gómez Agudelo, que iba un poco más allá de esto, de la simple deseo de vender, de la pauta, iba más allá y pensaba, pues durante la época de Fernando se hizo una serie de adaptaciones de literatura universal, se hizo una serie de cosas y la propuesta de él y la inclinación de él era abrir hacia lo cultural un poco. Sí, está bien lo comercial, pero una dosis de lo otro. Creo que nunca lo pudo realizar muy bien, como él hubiera querido. Bueno, por último, ¿será posible con la televisión como funciona ahora hacer algo innovador? ¿Sería posible tener algo parecido siquiera al Chincha, Romeo y Buceta? Sí, es posible, pero no en los canales comerciales. Es posible en Señal Colombia, es posible en el canal en Capital, es posible. Y ahí yo creo que está el futuro y la posibilidad de innovación en la televisión está en estos canales estatales, digamos, ¿no? Porque yo creo que es una obligación de Estado mantener esas posibilidades abiertas siempre. Bueno, perfecto. Pepe, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, a ustedes muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una despedida en español neutro. Para ustedes, señores televidentes, dejamos la recomendación de entrar al portal de internet www.enorbita.tv, en donde pueden encontrar esta entrevista en toda su longitud. ¿Listo? Perfecto. Sale una cosa entre argentino y pastuso, ¿no? Eso sí, y un poco mexicanizado. Sí, como una cosa así. Sí. Ya te digo, esto decía, para quitarles el cantadito. En TV Azteca. Sí. Aquí tenemos pero no es una academia de actuación, ¿eh? Es para quitarles el cantadito. Así hablaba el tipo, ¿no? No es exagerado. Así hablaba. ¿No has pensado en matricularte? ¿No le dices? Sí. La televisión es uno de los inventos más revolucionarios del siglo XX. En esa cajita puede ocurrir de todo, desde noticias reveladoras hasta historias increíbles y uno que otro evento de la humanidad que no se repetirá, como la ida del hombre a la luna. En nuestro país, la televisión llegó gracias a que el general Gustavo Rojas Pinilla, el último de nuestros dictadores declarado como tal, prometió traerla en menos de un año y así lo hizo. Mucha historia ha pasado por los televisores en Colombia desde su llegada hace 60 años. Los noticieros han adquirido identidad propia, las feas se han vuelto famosas, los ángeles y los demonios han luchado por el bien y el mal, en fin. También grandes personajes de la televisión se han ido, como Jaime Garzón, que cuando más nos hacía reír fue acallado por las balas de la violencia, o como Pacheco, un viejo amable y gran entrevistador que desde hace tiempo dejó la televisión, pero hace muy poco dejó nuestro mundo. Es más, en buena medida le debemos a la televisión que nosotros estemos con ustedes todos los días en órbita, porque aunque es solo una de nuestras plataformas, sabemos que les gusta bastante, ¿verdad? Pero bueno. La televisión tiene también límites de tiempo y lo mejor es que visiten www.enorbita.tv/infografías, en donde encontrarán muchos datos interesantes de los 60 años de la televisión en Colombia. ¡Los esperamos! Saludos, amantes y esposos de la cultura. Bienvenidos a una nueva emisión de En órbita. Hoy con una entrevista realizada en Cartagena, con una hermosa vista que nos ha sido regalada y además con una excelente entrevistada, Judy Enríquez. Bienvenida a En órbita. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos ustedes en órbita. Judy,
Tú cuentas que tú empezaste como modelo primero, o sea, tú empezaste haciendo publicidad gracias a tu papá y después de modelo pasaste a ser extra. Cuéntame esas dos transiciones, ¿cómo pasaste de modelo a extra? O sea, ¿cómo llegaste allá y cómo pasaste de extra a actriz? ¿Qué te hizo pensar como, bueno, sí, me voy a dedicar a esto y no voy a seguir con la comunicación? Pues mira, mi padre trabajaba en publicidad de época. Él hacía todas las portadas de revista Semana, era un dibujante maravilloso, Max Enríquez. Y no sé por qué cuando empezó la televisión se enteraron que mi padre tenía unas hijas grandes y que eran como bonitas y como atractivas, sobre todo mi hermana Meggy, mi hermana mayor. Y nos preguntó y Meggy dijo, sí, me parece interesante. Esto era para modelar. Y yo dije, yo voy, yo quiero ir. Y así fue. Fuimos a la televisión. Eran unos comerciales larguísimos que había que decirlos al aire, todos los productos. Mi hermana estaba de novia y el novio le dijo, la televisión no. Y yo me quedé. Y así empecé a modelar, hice muchísimos comerciales en televisión. ¿Te acuerdas de alguna retaíla de esas que te tocaba? Claro, decir? hice una de cerveza, la mejor de todas, pero de todas, de cigarrillos, con el filtro, de polvitos para los niños, varios comerciales hice, y de productos para el pelo, que eran 400,000 y había que decirlos todos. Y ahí yo creo que la memoria ya empezó a funcionarme muy bien. Y también por casualidad un día Eduardo Gutiérrez, que empezaban las telenovelas, me había visto en La Javeriana, porque yo hice teatro en La Javeriana, y con Santiago García, y me dijo, voy a hacer una telenovela, ¿a usted le gustaría participar? Y yo, me gustaría. Yo no sabía que quería ser actriz. Y así entré, prácticamente fue un papel de extra. Y fue muy interesante, me gustó mucho. Creo que me pagaron 25 pesos. ¿No? ¿En qué producción? 00579 está ocupado. Fue la primera telenovela que se hizo. Era una huérfana que estaba en el orfanato con la protagonista. Y como éramos tan poquitos en esa época y la televisión tenía tan mala fama de que todos los que trabajamos y las que trabajamos en televisión éramos... Entonces, el siguiente programa ya fui coprotagonista. Ya para mí eso era pues importantísimo. Todavía no sabía que yo quería ser actriz. ¿En ese momento todavía no tenías...? Todavía no. Okay. Y Otto Greiffenstein, que tenía un programa musical en esa época, un día hizo una fiesta en la casa del doctor Jorge Lalinde. Y eso de que están tocando, y yo canto. Y Otto me dijo, Judy, tú cantas muy bien, vas a ir en mi programa. Y yo, ¿qué le iba a creer, por favor? Y el doctor Jorge Lalinde me dijo, sí, señor. Y así hice mi primer long play con las boleros del doctor Jorge Lalinde y canté en televisión con Otto Greiffenstein doblando una canción. Así es todo lo que yo he hecho. Así fue como arrancaste. Y así fue como arranqué en televisión. Desafortunadamente dejé el teatro porque la televisión te quitaba mucho tiempo y me dediqué ya puramente a la televisión. ¿Y nunca más volviste al teatro? Pasaron 20 años antes. 20 años. ¿Y qué hiciste después de 20 años en el teatro? Una obra de mi hija Adriana que se llamaba Divorcio Express. Muy divertida. Y así volví al teatro muerta del susto, porque me dio mucho susto. Cuando tú hiciste Destino en la Ciudad, esa fue tu primer protagónico. ¿Es del año 67, 69? 67, 68. Es de las primerísimas telenovelas que se hicieron. Correcto, así era. ¿Eran las telenovelas parecidas a lo que hay ahora o cómo eran las telenovelas en ese momento? Totalmente diferentes. Primero que todo eran al aire. No eran grabadas, eran directamente al aire y 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la noche. No había rating todavía. Nadie medía cuánta gente Nadie estaba medía, viendo, porque pues... Y llegábamos a las 5 de la tarde, nos maquillaban, nos arreglaban, medio se ensayaba y al aire. Así era. Y bueno, esta era una trama sobre un campesino cantante. Así Álvaro es. Ruiz era. Álvaro Ruiz, que en paz descanse, Alvarito. Fue la primera novela de tipo campesino que se hizo en Colombia. ¿Cómo así de tipo campesino? Basada en un hecho de... los sets eran se suponía que en el campo. Claro que todo esto era en estudio, ¿no? Todavía no se hacía nada afuera. Todo era en estudio. Entonces, esta mujer de la alta sociedad, Patricia, iba en su carro y se vara. Y se vara frente a una casa de un campesino. Entonces, ella pide que la ayuden y todo eso. Y él está con una guitarra y empieza a cantar. Y ella lo oye y le dice, usted canta muy bien. Su destino es la ciudad. Usted tendría que ir a la ciudad a cantar. Él tenía una noviecita campesina que era Dora Cadavid. Y entonces él, claro, se emociona ante esta idea
Ella le promete que vuelve, efectivamente vuelve, lo lleva a la ciudad, lo lanza como cantante. Y él, pues, lógicamente en el pueblo pasan muchas cosas. Él pelea con su novia allá, en fin, hay una cantidad de circunstancias. Y él finalmente, en el Teatro México, que fue la primera vez que se hizo en un teatro, el final de la novela, él debuta como cantante, la pobre campesinita detrás de una cortina oyéndolo cantar. Y ahí termina la novela. Fue muy triste porque, pues, él pierde su novia campesina, él triunfa como cantante, pero no hay nunca una relación entre ella y esta mujer. Y no termina como ahora las telenovelas en un matrimonio, sino termina como... así, con el triunfo de él. ¿Cuánto duraban? ¿Cuánto duró? Media hora. No, pero al aire, como un año. Un año al aire. Sí, claro, las novelas antes duraban mucho tiempo. Y era el problema era ese, hacerla al aire, en vivo. Si te equivocabas había que salir adelante como fuera. Y todo en estudio. Las selvas, los campos, los árboles, eran unos arbolitos trancados ahí con unos cositos. Me tocó una época muy linda. Y tenía esa magia. A mí, yo le doy gracias a Dios que me tocó esa magia de cómo se empezó la televisión a como tú me preguntabas hoy en día. Es completamente diferente. La desagradecida es lo que eres. Mañana mismo te vas a trabajar con Adán. Él ya mandó timbrar toda la papelería, arrendó una bodega y está sacando la personería jurídica o la cosa esa. Pues no, no y no. Y las tramas eran distintas, es decir, no existía una fórmula tan clara. O bueno, o mentira. Yo te pregunto a ti, que eres la que sabe. ¿Existe una fórmula? Porque yo creo que la hay, yo la veo. Y a mí me parece que existen muchas cosas que se repiten en todas las telenovelas, pero yo no sé, tú que has visto desarrollarse la telenovela en Colombia, ¿sí existe ahora una fórmula muy clara? Sí, la telenovela tiene una fórmula, indiscutiblemente. El amor, el romance, la trama, los malos, los buenos y el happy end. Eso existe en todas las telenovelas. Y yo creo que sí, no ha cambiado mucho en ese sentido. De pronto puede que hoy en día sean o más profundas o menos profundas, haya cambiado un poco la manera de ver el amor. Por ejemplo, en nuestra época no se daban besos. ¿No? Ni habían escotes. No, estaba completamente... Era un amor casi que victoriano. Un amor de agarrado de mano, así, muy romántico, muy tierno. Y si había un beso era al final, cuando ya los protagonistas se besaban. Pero habían muchas cosas que hoy en día son demasiado obvias y prácticas, o necesarias, digámoslo así. En esa época no, se prohibía eso. ¿Cuánto tiempo duró, por ejemplo, Escalona al aire? Escalona duramos haciéndola casi un año. También casi y al año creo que fueron 40 capítulos nada más. Lo que pasa es que Escalona tenía mucho trabajo. Y era una a la semana, ¿no? Eso eran los domingos. Era una serie, exactamente, y como eran canciones, no era la vida propiamente de Escalona, sino la música de Escalona. Entonces, cada vez que se hacía una canción, pues era todo un trabajo, y Sergio Cabrián en eso fue un magnífico luchador. Ahorita se están haciendo la par telenovelas y realities. ¿A ti te gustan los reality shows? ¿Ves? Me estás haciendo preguntas comprometidas. Ay, bueno, pero es para televisión pública, no tenemos realities. No, vamos a ser realistas. Algunos me gustan, otros no. Okay. Me parecen un poquito ficticios, me parecen demasiado exagerados. Y me parece que realmente, sobre todo en los realities, sobre actuación, no se está enseñando de verdad a actuar, sino cómo envidiarte, cómo odiarte, cómo ponerte trampas. Y esa no es la verdad. Entonces, eso sí no me gusta. Pero las cosas musicales, las canciones, me parecen divertidas. Ah, bueno, porque uno tiene la oportunidad de ver ya a la gente como en acción. Pero digamos, si te ofrecen como, no, venga y les enseña a actuar a estos chinos. No, yo no soy maestra. No soy capaz. No soy capaz. Bueno, ¿y las telenovelas de ahora te gustan? Pues sí, algunas sí he trabajado en algunas. Claro que sí. Y es muy diferente, como lo hacíamos antes. Antes no se grababa, antes había un respeto, y eso sí te lo digo muy sinceramente, por el director, por el compañero. Hoy en día la gente llega con el celular y el director está marcando. ¿Y qué es lo que yo digo? ¿A dónde es que yo me paro? Eso a nosotros no nos pasaba. No puedo hallar tu cuerpo en otro cuerpo. Yo tuve directores tan fuertes que si uno no llegaba con la letra aprendida, el regaño era total, a la hora que era, grabando a la hora que era. Eso se ha perdido un poco, porque como todo se graba. Entonces, no se la sabe la letra, bueno, apréndesela pues. Y mientras la aprende, ¿y el respeto al compañero qué? El respeto al director, a los técnicos que están ahí también. Eso a mí me parece que se ha perdido un poquito y lo lamento. Bueno, ahora sí, cuénteme. ¿Qué mentira echó para venirse para acá a visitar?
Ellos creen que estoy en la capital hablando con el gobierno central. Yo que llevo 50 años te lo puedo decir con un poquito de criterio. Hay que respetar esto para poder avanzar y ser grandes en esto de la actuación. ¿Será que eso se debe un poco también a la sobrevaloración de lo que ahora se llama la farándula? Como, sí, como el hecho de que la persona que da la cara es la que finalmente es la que gana el reconocimiento, la que jala el rating, la que trae a la gente, la que trae la pauta, la que trae todo. ¿O será simplemente, pues digo, como esto que tú dices del respeto al compañero y al equipo de trabajo, será algo que tiene que ver con eso? ¿O simplemente será el hecho de que ya se puede registrar y repetir cuantas veces sea necesario? Sí, yo creo que es de todo un poquito lo que tú dijiste. Es el hecho de que la cara del actor funciona, pero también la producción. La programadora no quiere quedarse atrás tampoco. El rating, todo influye. Entonces, ese respeto sí yo creo que no tiene nada que ver ni con el rating ni con nada. Es una cosa personal de cada actor y de cada manera de ser. Si tú eres una persona que quiere seguir adelante y triunfar en esto, tienes que pensar que esto es una profesión. No es una cosa momentánea de voy a tener éxito, que dicha, me van a llamar, soy popular. No. Entonces, ¿qué pasa? No te vuelven a llamar o te llaman, pero no va a funcionar. Cuando uno respeta esto, le pone el alma, la vida, entiende el personaje que está haciendo, pues eso va a funcionar. Así la historia no sea una gran historia, pero tú como actor sí vas a funcionar. Tú dices que solamente te toca hacer una mala. Una sola vez. Una sola mala. ¿Y te habría gustado hacer más? ¿Te gustan los antagonistas o no te...? No, a mí me encanta cualquier personaje. Y esa mala, me acuerdo que Karina, que era la que yo... me tenía que dar 2 cachetadas. ¿En las Juanas? No, en las Juanas era una mala, pero simpática. Ah, ok. Sí, era una doña que todo le salía mal, pero ella no era mala. Es que en esta que te digo, que no me acuerdo ahora el nombre, era mala con mi hermana, que era Karina, que en paz descanse también. Ella me tenía que dar 2 cachetadas, y yo no lloraba ni nada, sino, no me diga, me dio la primera y la lágrima. Y yo decía, falta la otra. Tenía una mano, duré una semana con la cara hinchada. Pero bueno, era una mala terrible. También le hice una segunda una vez a Rebeca López, haciendo en el diario de una enfermera. Hubo personajes, pero realmente las que siempre he hecho han sido la señora querida, la mamá, la abuelita, la mujer de señora Isabel, importante, fabulosa. Camelias al desayuno, una mujer también que pelea por su marido. Esta mujer de Calamar que se pintaba la cara y que salía con 3 viejas atrás buenísimas, que tengo la memoria que ella se convierte en gato al final. Y los niños me veían y se asustaban, porque decía, esa era Galeana Barrancas, el gato. Tengo muchas anécdotas de ese respecto. Y en general, bueno, y digamos, cuando en esa época de Calamar pero y cuando estabas haciendo Escalona, ¿qué te decían? No, la gente me quiso mucho. La gente me quiso mucho. Me decía, peleé por la Malle, porque lógicamente Escalona se peleó con la Malle y ella se hace la muerta en una escena para que se junten. Y cuando ya se juntan, ella vuelve y revive. Esa era la vieja Sara, una mujer espectacular. Y hablando con Escalona, que en paz descanse, me decía, la vieja Sara era de la pata en el suelo, del pelo suelto, era una mujer brava. Y eso me ayudó mucho para interpretarla. Bueno, pues ya nosotros sabemos de tu relación con Bernardo Romero Pereiro, pero yo quisiera saber cómo funcionaba en términos de creatividad esa relación. ¿Funcionaban como una llave, como una sociedad? ¿Cómo era? No siempre. Hubo novelas, por ejemplo, en Caballo Viejo. Le rogué a Bernardo que me dejara hacer un personaje. Me dijo, tú no estás en personaje de nada. Y no lo hice. Así como hice Lola Calamidades. Lola Ortiz en San Tropel, que era la que vendía caribañola y la que tenía tantos hijos. Pero Bernardo era un hombre tan absolutamente claro en lo que él quería, que si yo no estaba en personaje, así fuera su mujer o lo que fuera, no le parecía. Cuando hice Señora Isabel tenía los 50 años, entonces él pensó que sí podía hacer ese personaje. Lo mismo Mónica Gudelo, el autor, que en paz descanse Mónica y Bernardo. Y nuestra relación era, cuando estás actuando, eres la actriz. Cuando estás en mi casa, eres mi esposa. Y si hay necesidad de regañarte, lo haré, Judy. Así que no me vas a pelear, ni me vas a hacer... Y así nos entendimos siempre. Buenísimo. Él me comentaba a veces, mira, tengo esta escena, ¿tú qué opinas? Me pedía opiniones, cosa que le agradecí porque eso me ayudó a tener un criterio también muy claro sobre personajes, sobre historias, sobre libretos. ¿Existe algún ritual que tú tengas que tú digas como paro, respiro, sigo o tienes
no sé, consistencia, pronunciación? ¿Cuál es como...? Yo tenía ese problema cuando empecé. Hablaba a toda velocidad, me parecía que si yo no hablaba no iba a decir toda la letra. No, hijo, si yo no digo que sea fácil. Yo sé que es difícil, pero también sé que usted lo va a lograr, Mauricio. Tanto luchar con esas matas, ¿y para qué? Y siempre tuve una persona que me dijo, calma, tranquila, que la gente te escuche, te oiga. ¿Cuál es el afán? La letra la vas a decir igual, tranquila. Y me dieron maravillosos consejos que me sirvieron después para hoy en día poder tener 50 años en televisión. Judy, ese premio es para ti, pero es también para honrar la memoria de nuestro querido Bernardito y para tus hijas, tus nietos y tus yernos que son divinos. Para ti. Muchísimas gracias. Y mi ritual es ese, observar el personaje como es, si es una mujer de la calle, si es una mujer rica, si es una mujer pobre, si es una ama de casa tranquila o es una ama de casa mandona, regañona. Y lo observo, lo ensayo, me encanta ensayar ante un espejo. Y te voy a decir una cosa que no sé si todas están de acuerdo conmigo. Me encantan los castings, porque el casting lo que hace es enseñarte lo que es el personaje. Y cuando un director me llama y me dice, ¿te molesta el casting? Y digo, no, para nada. Dime qué personaje es y hagamos una prueba. De pronto yo no soy la persona que tú quieres. Eso a mí no me ofende ni me humilla. Todo lo contrario, me parece muy interesante. Y ese es mi ritual para poder interpretar un personaje. Bueno, Judy, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Por favor, que sean muchos años más de verte en televisión. Y pues de verdad aquí en la TV Pública a la orden. Muchas gracias de verdad. A ustedes, a todos ustedes muchachos, a todos los técnicos. Muchas gracias por pensar en Judy Enríquez, por acordarse de mí, por hacer esta entrevista en que me hicieron recordar muchas cosas maravillosas. Ustedes, señores, sigan pendientes de nuestras entrevistas. Recuerden que esta la pueden ver completiquitic en www.enorbita.tv, en donde no hay nadie sobando por emisión ni nadie. Un saludo a los del máster y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.